Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Quiero compartir con ustedes este pequeño tutorial sobre las enzimas. Este es el tutorial número 1 sobre este tema. En este momento quiero compartir aspectos generales de las enzimas, un concepto de enzimas, algunos términos relacionados con la actividad de las enzimas y las principales características que tienen las enzimas. Acá en este esquema encontramos varias de las características que tienen las enzimas. Características que nos ayudarán a hacer un concepto de lo que son las enzimas. En primer lugar, las enzimas son catalizadores proteicos. ¿Qué significa? Significa que la naturaleza química de las enzimas son proteínas. El 99% de las enzimas tienen esa naturaleza química, ser proteínas. Solamente un pequeño porcentaje, que es aproximadamente entre el 0.7 al 1%, tienen la naturaleza química de ser ARN ribosomales. Son las enzimas conocidas como ribosimas. Las enzimas no afectan el equilibrio químico de una reacción. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una enzima participa en una reacción química, en una reacción bioquímica, esta no sufre ningún cambio conformacional, sale inalterada de la reacción bioquímica. Acá en esta reacción esquemática podemos apreciar que cuando la enzima reacciona con el sustrato, se forma en un primer momento un complejo, al que conocemos como complejo enzima-sustrato. En el transcurso de la reacción bioquímica, la enzima se desprende o se disocia, se separa del complejo enzima-sustrato sin ningún cambio conformacional, más el producto de la reacción, que es el sustrato convertido a un producto. Posee un centro catalítico. Ese centro catalítico, o también denominado sitio activo, es el lugar en donde el sustrato interactúa con la enzima, es el lugar donde se posiciona el sustrato en la enzima. Acá podemos apreciar la formación del complejo enzima-sustrato y luego la disociación de ese complejo enzima-sustrato en la enzima más el producto o los productos. Otra de las características que tienen las enzimas es que se regulan. Las enzimas, al regularse, a la vez regulan el proceso metabólico en donde éstas participan. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen ya sea aumentando o disminuyendo su actividad, aumentando o disminuyendo el proceso metabólico en donde éstas participan. De lo anterior podemos hacer nuestro propio concepto sobre lo que son las enzimas. ¿Ok? Las enzimas son catalizadores biológicos de naturaleza proteica que al participar en la reacción bioquímica salen inalteradas. Algo muy importante es entender lo que es un catalizador. No es más que un agente capaz de acelerar una reacción química o una reacción bioquímica. Entre los términos relacionados con la acción enzimática tenemos el de apoenzima. ¿Qué es la apoenzima? Es la parte proteica de la enzima. ¿Qué significa? Que así como una enzima tiene una parte proteica, también tendrá una parte no proteica. Un concepto que ya les hablaré un poquito más adelante. Holoenzima es la proteína unida a un cofactor o a una coenzima. Significa que muchas veces la enzima necesita de un colaborador. Y ese colaborador puede ser bien un cofactor enzimático o una coenzima. Cualquiera de estos dos tendrán que unirse a la parte proteica
de la enzima para poder favorecer la catálisis. Grupo prostético. El grupo prostético es la parte no proteica de la enzima. Es decir, grupo prostético más apoenzima igual a enzima. El grupo prostético es el componente orgánico unido fuertemente, covalentemente, a la apoenzima. Aquí tenemos algunos ejemplos de cofactores. Por lo general, los cofactores son moléculas inorgánicas, son iones metálicos. Entre ellos tenemos al hierro, al magnesio, al manganeso, al zinc, al cobre. Muchas enzimas necesitan de estos iones inorgánicos para poder volver a la enzima en una forma activa. Dicho de otra manera, los iones inorgánicos favorecen las reacciones bioquímicas, así también como las coenzimas. Por lo general, las coenzimas son moléculas orgánicas. La mayoría son vitaminas. Muchas vitaminas hidrosolubles, vitaminas del complejo B, participan en las reacciones bioquímicas como coenzimas. Por ejemplo, acá tenemos a la niacina en su forma activa de niacin-adenin dinucleótido o de nicotinamid dinucleótido, participan como coenzima de varias reacciones bioquímicas. El flavina-adenin dinucleótido, que es un derivado de la riboflavina, de igual manera participa como coenzima, como colaborador de enzima en reacciones bioquímicas. El flavin mononucleótido, la coenzima Q, el TPP, que es un derivado de la vitamina B1 o tiamina. Esta es la forma activa de la tiamina pirofosfato. La coenzima SH también participa como coenzima, la UDP-glucosa y la citosin difosfato también participa como coenzima. Todas estas coenzimas tienen funciones muy específicas, funciones de transferencia. Por ejemplo, el Na tiene función de transferencia de electrones, la TPP tiene función de transferencia de grupos funcionales, la UDP-glucosa tiene función de transferencia de potenciales de energía. Acá tenemos otro concepto, otro término asociado a la acción de las enzimas, el de isoenzimas. ¿Qué son las isoenzimas? Son enzimas que difieren o que tienen diferentes estructuras y que participan o tienen la misma acción enzimática. Esto, claro, está en diferentes tejidos u órganos. Dicho de otra manera, un poco más simple, las isoenzimas son enzimas que catalizan una misma reacción, pero en diferentes tejidos. Como por ejemplo, la exoquinasa cataliza la reacción de fosforilación de la glucosa a nivel de los tejidos extrahepáticos, por ejemplo, a nivel cerebral. La glucoquinasa cataliza esa misma reacción de fosforilación a nivel de fosforilación de la glucosa, pero a nivel del tejido hepático. Otro término asociado es el de zimógeno. ¿Qué son los zimógenos? De manera simple, son enzimas inactivas. Por lo general, los zimógenos tienen la naturaleza de ser enzimas digestivas. ¿Cómo los zimógenos como enzimas inactivas se activan? Estos se pueden activar ya sea al liberar de su estructura una cadena de oligopéptidos o ya sea por la acción de agentes ácidos como el ácido clorhídrico, que es capaz de activar al pepsinógeno en pepsina. Actividad enzimática es otro concepto que debemos de conocer. ¿Qué es la actividad enzimática? Es la eficiencia con que una enzima procesa a su sustrato. Entre más moléculas de sustrato es convertido en el producto, en un periodo de tiempo mayor será la actividad enzimática. Existen varias unidades para expresar la actividad enzimática. Una de las unidades de mayor uso es el de unidad internacional, UI.
¿Cómo se define UI? Se define como la cantidad de micromoles de sustrato transformados en el producto en un volumen de 1 mililitro en un periodo de 1 minuto. Acá en esta imagen podemos apreciar la actividad enzimática. Podemos apreciar que en una reacción bioquímica en donde está presente una enzima, donde está presente un catalizador, la reacción acontece en un menor tiempo utilizando una menor cantidad de energía libre o energía de activación. Mientras que acá podemos apreciar en esta curva del gráfico que cuando no está presente el catalizador, cuando no está presente la enzima, la reacción acontecerá en un mayor tiempo utilizando una mayor cantidad de energía libre o una mayor cantidad de energía de activación. De ahí la ventaja en una reacción química, en una reacción bioquímica, esté presente el catalizador biológico, es decir, la enzima. Ahora voy a compartir acá con ustedes otras de las características importantes que tienen las enzimas. Algunas de estas ya se las he presentado, como por ejemplo, no sufren modificación al final de la reacción, ya les había expresado, poseen un peso molecular elevado, de este no les había hablado, pero sí lo logramos apreciar en las imágenes, que el tamaño de la enzima es mucho mayor que el del sustrato. Es una característica de las enzimas, poseer un peso molecular elevado en comparación con la del sustrato. Poseen un centro catalítico, ya nos habíamos referido, no cambian la constante de equilibrio de una reacción química, de igual manera son muy específicas. Esta es una nueva característica. ¿Qué significa esto? Que las enzimas son específicas para con su sustrato. Las enzimas tienen un solo sustrato, no tienen 2, 3 sustratos, uno solo, son muy específicas. Actúan disminuyendo la energía de activación de una reacción química. Actúan en condiciones óptimas de pH. Actúan en condiciones óptimas de concentración de sustrato. Actúan en condiciones óptimas de presión y de temperatura. Otra de las características que tienen las enzimas es que se saturan. Acá en estas imágenes podemos apreciar cómo influye el pH en la enzima. De ahí que las enzimas actúan en condiciones óptimas de pH. Vamos a suponer de que el pH óptimo de X, Y enzima, por ejemplo, una enzima intracelular que el pH óptimo es 7.35, es decir, mayor que 7, 7.35. ¿Qué pasa si el pH de esa enzima disminuye en 5? ¿Qué podemos apreciar en esta gráfica en relación a la velocidad de la reacción? Disminuirá la velocidad de la reacción. ¿Qué pasaría si el pH de la enzima incrementa a 9? De igual manera, disminuye la velocidad de la reacción. Eso significa que la actividad del poder de la enzima de igual manera va a disminuir. ¿Qué significa? Que el sustrato no se va a convertir en producto. Aquí en este gráfico también podemos apreciar cómo influye la temperatura en la actividad de las enzimas. La temperatura óptima de las enzimas intracelulares anda en 37 grados centígrados, que es la temperatura óptima de nuestro cuerpo, ¿verdad? El cuerpo humano, el cuerpo animal, en la mayoría de los casos. Entonces aquí podemos apreciar, si disminuye la temperatura corporal, ¿qué pasa con la velocidad de la reacción? De igual manera también disminuye. Si incrementa la temperatura corporal, por ejemplo, 38, 39, de igual manera disminuye la velocidad de la reacción. Y como expresaba, si disminuye la velocidad de la reacción, disminuirá la reacción bioquímica, disminuirá la conversión del sustrato en producto. Dicho de otra manera, la reacción bioquímica se mirará alterada.
Es todo en este primer tutorial. Espero les sea útil. Estoy anuente en responder a sus preguntas. Pasen buenas tardes.